¿Por qué Dios está llamando a su iglesia de una manera más em, intensa, más súbita, más fuerte? Y está pidiendo algo que la iglesia cree que está haciendo. Pero el Señor sigue pidiéndolo y pidiéndolo y pidiéndolo y pidiéndolo va cada vez más y más y más intensamente. Como podemos ver, muchos de estos eventos naturales se han presentado siempre. No es el tema de que son una señal por sí solas, no son una señal, no representan nada más que un comportamiento natural de la atmósfera, ¿verdad? Como el anillo este muy lindo que se hace en el sol, eso es por humedad, etcétera. O sea, hay muchas de estas que son señales que si las vemos por separado, claro que sí, yo voy a poner el link de los videos. Hay mucho que nosotros podemos ver que son naturales. El tema no es tanto los eventos en sí. El tema es la magnitud de eventos en diversas partes del mundo, casi de manera simultánea. Es como que estamos haciendo lo que, por lo menos yo desde que yo tengo uso de razón, eh, yo no recuerdo ver tantos eventos tan seguidos, tal vez uno por mes, uno cada 6 meses inclusive, pero ver tantos eventos, tantas actividades a nivel de la Tierra que se estén dando simultáneamente y desórdenes que sí, obviamente se lo están diciendo que es el cambio climático. Mis hermanos, les voy a decir con toda franqueza, no es el cambio climático. Si existe un cambio climático, Dios es el que lo está provocando. Dios es el que está permitiendo que la Tierra empiece a manifestarse en un desorden, en un caos. ¿Por qué? Muy sencillo, siempre lo ha estado. Pero en esta ocasión, su venida está próxima. Su venida está tan cerca que empieza a manifestarse la misma tierra. Empieza a manifestarse el caos, el desorden. La misma palabra incluso dice que la misma tierra gime. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos empezando a ver profecía bíblica frente a nuestros ojos. Yo siempre de pequeño me preguntaba, ¿cómo irá a manifestarse? ¿Cómo irá a verse lo que está escrito frente a nuestros ojos? ¿Podremos creerlo cuando llegue? Porque ese era uno de mis temores, Señor. Yo no quiero que las cosas pasen y yo asuma, no, eso siempre pasa. Eso nada que ver. Lamentablemente, dependiendo de cómo está la condición de la iglesia, espiritualmente hablando, vamos a tener la sensibilidad para percibir lo que el Espíritu Santo nos está diciendo qué hora es o no. Entonces, aquí hay dos formas de ver la vida. Hay dos formas de ver la hora en la que estamos, a través de los ojos de Dios o a través de nuestro intelecto. Lo vemos en lo sobrenatural a través de, del Espíritu Santo o lo vemos en el ámbito natural. No hay términos medios en esto. O es blanco o es negro, o somos o no somos, o estamos o no estamos. Y desafortunadamente, cuando el Señor advierte las cosas, la misma palabra nos lo dice, que Él advierte las cosas a través de sus profetas, a través de sus mensajeros. Em, Gracias a Dios que lo hace, porque literalmente aquellos que escuchan los mensajes, aquellos que perciben la voz del Espíritu Santo, pueden darse cuenta el nivel de urgencia que hay en el mundo. Dios ha venido retrasando su venida con un objetivo y es salvar más almas. Dios se ha venido llevando personas, probablemente antes. ¿Por qué? Porque si esas personas se quedaran para lo que está por venir, no sabemos si lo van a lograr. Entonces, se ha estado llevando muchas personas para evitarles lo que está por venir. Y lo que está por venir es muy importante entenderlo. Hoy no lo vamos a ver, pero hoy vamos a ver el por qué es que el Señor está permitiendo todo esto, el por qué el Señor está convocando a su iglesia a otro nivel. Lo que hemos conocido de la fe, lo que hemos entendido de la fe.
ya necesita madurar a un nivel superior, a un nivel espiritual mayor. Y yo recuerdo muchas veces que a mí pastores me decían, no, es que no podemos espiritualizar las cosas y totalmente lo contrario. Necesitamos ver el ángulo espiritual de las cosas, porque si nos quedamos en el contexto racional, número uno, no vamos a entender, número dos, nuestras emociones nos van a traicionar, número tres, es muy, 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 muy probable que fallemos en la tarea. El Señor es el que hace la obra. Nosotros lo único que tenemos que hacer es como estar conectados al Internet. ¿De qué sirve hoy prácticamente un teléfono sin Internet? ¿De qué serviría hoy un teléfono sin señal de celular? Si nosotros no estamos conectados a la fuente de la verdad absoluta, no vamos a poder percibirlo. Ahora, hay muchas personas que lamentablemente no entendieron de que no solamente es saber la palabra, es entender la palabra, es leer la palabra, también es que también hay que discernir la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está hablando. Esa voz callada, esa voz que te susurra en la mente o en el corazón. Cada persona tiene una forma, porque el Espíritu Santo hasta en eso es delicado. Él sabe con quién y cómo para que sepa esa persona que es Él. El enemigo ha hecho un trabajo muy excepcional en embarrialar la cancha cuando se habla de lo espiritual. Tanto es así que nosotros hemos diezmado al Espíritu Santo, lo hemos relegado totalmente al Espíritu Santo y nos hemos convertido en una iglesia basada en letra, pero sin el espíritu, la letra mata. Y desafortunadamente creemos que está bien porque nos han enseñado que está bien, pero el Espíritu Santo está cambiando nuevamente el paradigma. Cuando Jesús estuvo aquí, y de hecho, vamos a entrar de una vez, empecemos con la primera razón, vamos a Romanos 6:23. Vamos a leer esa primera escritura para empezar hoy. Esa la tengo yo. Adelante. 23, dice así, para ponerme bien los anteojos. Dale. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como vemos, no hay términos medios. No hay términos medios. La paga del pecado es la muerte. Usted y yo nacemos para ir al infierno. Usted y yo nacemos de fábrica con el rumbo marcado hacia el infierno. A menos de que el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, llegue a nuestra vida y tome control de nuestra vida. Pero no es un sticker, no es una calcomanía, no es una religiosidad, no es una fe ahí. Ah, yo creo, pero creo y no hago. Pero creo y no soy, o no voy, o no estoy. No, es literalmente una forma de vida. Es una transformación lo que tiene que ocurrir. Esa transformación no es de la noche a la mañana. Es un proceso. Entonces sí vamos a tropezar, sí vamos a caer, sí vamos a cometer errores. Todo lo hacemos. Pero no es acerca de nuestros errores. Es acerca del hecho de que venimos a Cristo y vamos a luchar contra todo, contra nosotros mismos, contra lo que nos rodea, contra lo que nos impide crecer espiritualmente, las distracciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero definitivamente la razón por la que usted y yo necesitamos hoy más que nunca estar en el espíritu, es porque hay pecado en el mundo. Hay pecado aún en nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa. Leamos Colosenses 2:13 al 15. Esa la tengo yo. Adelante. Dice así, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los derechos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Ujú. Literalmente.
nosotros nacimos muertos, nacíamos con una causa de pecado, literalmente teníamos en nuestra contra ya un acta que decía que nosotros estábamos perdidos. Nosotros, usted y yo nacemos con literalmente nuestro espíritu, podemos decirle dormido, podemos decirle muerto. Lo que sí es importante entender es que estábamos totalmente desconectados de Dios. Y Jesús viene otra vez a la tierra, o más bien vuelve a la tierra en forma de carne. Digo otra vez porque él estuvo antes aquí, en su, cuando la creó, pero literalmente, él establece nuevamente el puente, la conexión que habíamos perdido en Edén. ¿Para qué? Para que podamos volver al Padre, para que podamos percibir de Él el conocimiento, la sabiduría, la guía, todo lo que necesitamos para ser y no volver a ser Adán y Eva. Y como vemos acá, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. A nosotros no se nos ha quitado todavía la naturaleza pecaminosa, ni se nos va a quitar. Lo que va a suceder es que tenemos la naturaleza pecaminosa y tenemos la naturaleza espiritual que ahora nace de nuevo. Por eso es que hay que nacer de nuevo, hay que nacer al espíritu. Tenemos dos naturalezas en nosotros peleando una contra la otra. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos que literalmente fortalecerla espiritual para que cada día ésta crezca y se vaya haciendo más grande y la carnal se vaya opacando y se vaya haciendo más pequeña. Entonces, el proceso de transformación se va manifestando con, ¿cómo? Muy sencillo, el fruto. La gente va a notar nuestro cambio de carácter, nuestro cambio de parecer, nuestro cambio, cómo actuamos, la gente nota el cambio. Nosotros mismos somos los primeros que notamos el cambio. Cuando vemos que lo que leemos en la palabra, uy, mira, a mí me está pasando esto, ya yo no me siento así, o ya yo no me siento así, o ahora en medio de las circunstancias en las que me encuentro, ya yo no caigo en esto, ya yo no caigo en aquello como antes. Uno empieza a notar el cambio. Es ahí donde te das cuenta que estás empezando a vivir en el Espíritu. Sin embargo, es importante que entendamos esto. Jesús perdonó todos nuestros pecados, todos, no solo los pasados, sino los venideros. Él pagó el fruto de nuestra naturaleza pecaminosa, pero no nos la quitó la naturaleza pecaminosa. Y ella es la que nos hace tropezar, ella es la que nos distrae, ella es la que se ofende cuando alguien nos dice una verdad, cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, aunque sea, verdad, con amor para tratar de corregir, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos digan las verdades, no nos gusta que hayan cosas que nos confronten. Bueno, entre más carnales somos, más difícil es porque más vamos a ser confrontados, más vamos a ser quebrantados, más vamos a ser literalmente desenmascarados de esa naturaleza humana. Y sí, la misma naturaleza humana va a pelear, se va a esforzar por ser quien es la que hace que usted hable más de la cuenta, es la que hace que usted piense de que porque usted siente o piensa cierta cosa, tiene el derecho de decirlo y no aplicas prudencia, sabiduría, ¿será lo correcto decirlo o no? No, simplemente lo dices por impulso, tus emociones te dominan, disfrazas las cosas, las verdades, o perdón, las mentiras con verdades para obtener algo a cambio, todo es condicional. Estás enfocado en ti mismo, en lo que tú sientes, en lo que tú piensas, en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, en lo que añoras, en lo que te gusta, en lo que te place, en tu comodidad. Tu vida es acerca de ti y no de los demás. Y aquí podría seguir chorreando todo el perfil de la carne, que se manifiesta diferente en cada uno de nosotros, de acuerdo a cada uno. Lo que sí es indispensable que entendamos es que nosotros, sin importar, digámoslo así, eh, cómo se manifieste esa carne, estamos en carne, iglesia, estamos en carne. Tenemos la carne todos. Por eso es que nosotros no podemos juzgar a la gente, no podemos juzgar a nadie por su carne, porque todos somos iguales. Somos exactamente iguales, todos venimos, somos una fotocopia
de una fotocopia, y el que corta ese patrón, el que hace que ese patrón finalmente sea eliminado, es el Espíritu Santo. Mientras nosotros no aprendamos a vivir por el Espíritu, vamos a andar literalmente en la carne. No hay otra opción. Por eso es tan indispensable que aprendamos a conocer no solamente al Espíritu Santo, sino que también a nuestra carne. Curiosamente, entre más estamos en la luz del Espíritu, más podemos ver y determinar nuestra propia oscuridad. ¿Saben dónde es que se manifiesta más? En las pruebas. Cuando vienen las pruebas, nos ponemos nerviosos, nos ponemos asustados. Puede que de momento, y es natural, somos seres humanos, podemos tener emociones, no hay ningún problema. Pero una cosa es que usted se manifieste emociones ante una situación difícil y otra cosa es que usted permanentemente esté en un estado de ansiedad, en un estado de necesitando medicamento, en un estado de ¿cómo se llama? De miedos, de temores, de inseguridades. Muchas veces inclusive pensamos que hemos perdonado, pensamos que hemos liberado nuestro pasado y sin embargo el fruto que aflora sigue evidenciando que no. Necesitamos que el Espíritu Santo entre y literalmente pedirle, muéstrame, tal vez estoy equivocado, equivocada y no me he dado cuenta. Necesito saber el estado real mío, porque a veces, sin darnos cuenta, traemos maldición a nuestra vida, traemos maldición a nuestra familia, traemos maldición a nuestros hogares, traemos maldición a nuestras generaciones, a nuestro propio cuerpo. Le traemos enfermedad y padecimiento, estrés, angustia. Un cristiano espiritual no habita en la angustia. Puede caminar en valles y aguas de angustia, pero no va a estar angustiado, porque sabe quién es Dios, porque conoce la voz del Espíritu Santo, porque sabe que su Dios es más grande que la prueba en la cual está pasando en ese momento. Y lejos de sucumbir ante sus emociones, le dice a sus emociones quién es Dios. Pero iglesia, es un proceso de maduración. Esto no es de la noche a la mañana. Es indispensable que nos veamos en el espejo y digamos, ¿dónde estoy en este proceso? ¿Qué me falta? ¿Por qué sigo manifestando estas emociones? ¿Por qué sigo hablando más de la cuenta? ¿Por qué sigo siendo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes saben que nosotros a quienes deberíamos de juzgar no es a los demás, es a nosotros mismos. Porque el enemigo número uno que usted y yo tenemos somos nosotros mismos. Si nosotros no trabajamos en deshacernos de ese enemigo se va a deshacer de nosotros. Así de sencillo. Algo que nosotros tenemos que entender es esto. El mundo, como vimos, los animales, la naturaleza misma, todo claramente está en oscuridad. Y el tiempo en el que estamos está haciendo que cada día podamos ver manifiesta la palabra frente a nuestros ojos. Pero si nuestros ojos no están en el espíritu, lo que vamos a ver es lo que nos diga el cerebro, lo que nos digan los noticieros, lo que nos digan los científicos, lo que nos diga alguien más. Pero ¿qué les está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué les está inculcando el Espíritu Santo cada vez que ustedes ven noticias como estas que vimos? Cada vez que ustedes sienten al Espíritu Santo, ustedes se dan cuenta a la hora en la que estamos, la premura en la que está este mundo. Imagínense que usted y yo somos la esperanza, a través de la cual se va a manifestar Jesús. Es como cuando en la escuela nos preparan para un examen, para la gran graduación. Usted y yo ahorita estamos en el examen. Usted ahorita y yo estamos literalmente siendo preparados para ese examen, porque muy pronto viene la enorme graduación. Esto que les estoy hablando, tengo la convicción total y absoluta del Espíritu Santo. No tengo ningún temor de decirlo. Y no soy la única persona que lo ha sentido, no soy la única persona que lo percibe.
Irresponsable sería yo si no les dijera, si no trajera a ustedes esta palabra. Literalmente usted y yo venimos de estar en pecado. Yo no soy superior a nadie aquí. Yo no soy, probablemente yo me considero el más malo de todos, pero precisamente por eso es que necesito del Señor. Por eso es que necesito al Espíritu Santo, porque si no, regreso a estar en mí mismo. Y créanme, si hay alguien que yo detesto es a mí. El pecado nos hace estar en ignorancia, la carne nos hace estar distraídos, nos hace estar literalmente distraídos del tiempo en el que estamos y del momento en el que estamos. Si Noé hubiera estado distraído o no le cree a Dios o simplemente le dice, no, 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 te equivocaste, conseguiste a otro, probablemente Noé y su familia no lo hubieran logrado. Y saben qué es curioso, Jesús hace alusión a que estamos exactamente en un tiempo como en los días de Noé. ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado de los que dicen, no, 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 es que eso no está pasando, eso pasa siempre? O no, no, es que desde hace mucho tiempo nos están diciendo esto y nada pasa. Cuando las personas hablan así, me dicen dónde, cómo están, qué tan conectados están. Porque la voz que me está hablando a mí, solo le falta gritar, nada más. Y yo no soy más especial que esas personas, pero sí estoy queriendo estar sintonizado. Y me doy cuenta de que si no estoy conectado y sintonizado a la voz del Espíritu Santo 24 horas al día, 7 días a la semana, me voy a perder de algo vital, clave para mí y para mi familia, porque ya entramos en esa época. Iglesia, lo que la iglesia a veces no quiere entender es que ya entramos en una nueva temporada, en la última temporada. Ya entramos ahí. Les cuesta creerlo porque nunca antes se ha dicho que íbamos a entrar, nunca antes se les dijo, no, miren, es que estamos a las puertas. Se ha dicho muchas veces, Cristo está a la puerta, pero se utilizaba como, ¿qué pasa si te mueres hoy? ¿Hacia dónde vas? Ahora el Señor, Él está llamando a su iglesia a estar sintonizados a la voz del Espíritu Santo. Y el Señor te va a dar palabra y vas a leer esa palabra y vas a decir, Dios mío, nunca la había visto de esa manera. Dios mío, es tarde ya. Ahora entiendo. Pero si nosotros seguimos distraídos, seguimos más preocupados por lo que este mundo requiere de nosotros. Y no, no estoy diciendo de que es que tenemos que desconectarnos totalmente del mundo. Lamentablemente vivimos aquí, tenemos que darle al César lo que es del César, pero Jesús hizo esa distinción. Al César hay que darle lo que es del César, pero lo que nosotros somos es de Dios, le pertenecemos a Dios. Entonces estamos en el Señor, estamos escuchando la voz de Dios, estamos escuchando la dirección del Espíritu Santo para su iglesia, porque les digo, insisto y seguiré insistiéndolo, el Espíritu Santo viene hablando clarísimo. Está hablando y está convocando. Bien, hace años viene convocando a la iglesia. Hace años viene haciendo aquí, usted para allá y usted para allá. Ya a estas alturas, el Señor lo que está diciendo es, ok, los que están, están. Si alguno más quiere unirse, se puede unir, pero ya voy para adelante con los que estoy. Y el Señor me hablaba con uno de los sueños que me dio, en donde solo yo estaba ahí en una piscina llena de peces que estaban hambrientos y deseosos de ser pescados. Y cuando yo entré a esa piscina y yo les tiraba el anzuelo, mordían rapidísimo y yo los sacaba de una vez. Ese pescado, en lo que salía del agua, ya había madurado totalmente. Ya estaba anciano, prácticamente listo para morir. Y cuando caía en el zacate se abría y su fruto salía. Y lo que el Señor me explicaba es que literalmente su proceso de maduración, una vez que el agua de la piscina llegue a la tierra, el agua de la unción del Espíritu Santo llegue a la tierra, que ese es el cierre de Pentecostés. Una vez que este mundo sea lleno de esa agua, aquellos hambrientos, aquellos que verdaderamente van a volver su corazón a Dios, van a estar sedientos y hambrientos y voy a necesitar pescadores. Y a nosotros nos ha convertido en pescadores de hombres. Pero el proceso de maduración de esas personas va a ser instantáneo. Van a dar fruto de manera instantánea. ¿Saben por qué? Porque ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, ya no tenemos 10 años. Esa es mi convicción.
Jerry, ¿qué pasa si usted está equivocado? Pues mejor, porque significa que tenemos más tiempo para salvar almas. Yo no estoy diciéndoles a ustedes un concepto, yo les estoy diciendo el concepto de lo que yo percibo, de lo que el Señor me ha hecho sentir. Puede que esté equivocado en mi interpretación, sí, pero sí les voy a decir una cosa. El Señor no me ha estado hablando desde hace 10 años con un nivel de urgencia que en lugar de bajar, más bien se está incrementando porque nos quedan 200 años, porque nos quedan 100 años, porque nos quedan 70 años, porque nos quedan 50 años. Y ustedes no saben la cantidad de veces que yo he escuchado de bocas de hombres y de mujeres en el espíritu, hasta que lo siento inmediatamente en el espíritu. Somos la generación. Ahora, usted le quedan dos opciones. Yo diría que tres. Uno, creer que somos la generación. Está bien, no creerlo, pero ir a consultarle al Señor y consultarle hasta que Él diga sí o no. No es como, ok, oré y no dijo nada y ahí se quedó el asunto, porque no te va a contestar. Orar hasta que el Señor te confirme mediante su palabra, mediante un sueño, mediante una visión, mediante lo que Él quiera. Créeme que cuando esa confirmación venga, tu corazón y tu mente van a dar vuelta. O bien, no creer del todo y esperar a ver si todo sale bien. Yo no voy a jugármela. Yo le creo. Y la razón es muy sencilla. Hace unos 10 años yo tuve un sueño en el que a mí Dios me ha hablado mucho por sueños. Y son sueños muy puntuales y yo sé, más allá de cualquier sombra de duda que es Él, porque reconozco los sueños que yo tengo naturales míos y los que son de Dios. Los que son de Dios no se me olvidan. Y recuerdo muy claramente que ese señor, perdón, en ese sueño, era como que yo llegaba al trono y el Señor me decía, ya, aquí estás. Y yo le decía, Señor, pero ¿y qué pasó? Todo fue tan rápido, fue como un abrir y cerrar de ojos. Y me dice, así es. Y yo no lo vi a él, yo lo podía sentir. Y era como que yo estaba viendo todo alrededor y él me estaba hablando. Y de repente me di cuenta que yo tenía que presentar delante de él lo que yo había hecho para el reino. Yo iba delante de un juicio donde yo iba a ser evaluado qué había hecho para el reino. Y yo venía con nada. Y literalmente me sentí tan mal, pero tan mal. Y me desperté, yo decía, Señor, yo sé que no queda mucho tiempo, porque en ese sueño me di cuenta de la premura, pero también me di cuenta de que el tiempo que me queda en este mundo, sea cual sea, yo quiero hacer algo para el reino. Y desde entonces empecé a estudiar, desde entonces empecé a orar y a pedir revelación. Desde entonces le he pedido al Señor que me muestre más allá, que me enseñe misterios insondables. Yo creo lo que dice la palabra en 2 de Corintios 2:16, que yo tengo acceso a la mente de Cristo. Bueno, si tengo acceso a la mente de Cristo, le he pedido que me muestre cómo piensa el Señor, qué es lo que le place, cómo Él se puede complacer de mi forma de pensar o de mi forma de actuar o de mi forma de sentir y a la vez que me muestre cómo es el contexto del reino. Literalmente nosotros ignoramos, fuera y aparte del Espíritu, ignoramos por completo lo que está ocurriendo en el reino de los cielos. Yo recuerdo una de las cosas que yo le decía, Señor, yo no puedo creer que en el cielo en este momento están congelados como una foto, esperando a que ya nosotros estemos allá para que se active todo. No puedo creerlo, no tiene ningún sentido. Y parece que hay sectores de la iglesia que no quieren ni siquiera pensar en lo que está en el cielo porque les da temor pensar en un contexto más allá de lo que tal vez la palabra nos revela. La palabra no tenía que revelarnos nada del cielo, porque inclusive a Nicodemo se le hizo el intento.
No, no entienden ni las cosas de aquí, les voy a revelar las de allá, pero yo sí sentí que cuando leí eso de que el Señor nos quería dar mucha información. Y después el Espíritu Santo nos dice la palabra, que Él es el que nos da toda verdad y nos lleva, incluso nos deja saber las cosas que están por venir. A mí no me dio temor decirle, Señor, yo quiero saber qué está pasando en el cielo, qué están haciendo, cómo es. Se supone que soy embajador de un lugar que no conozco. Si lo conociera, sería mejor, ¿no? Un mejor embajador. Pero nos da temor. Hemos metido a Dios en una caja y de ahí no lo sacamos. Y Dios guarde sacar a Dios de ahí. Dios es más grande que cualquier caja. Dios es el dueño de la creatividad. Y siempre y cuando usted y yo seamos guiados por el Espíritu Santo, no tenemos que tener ningún temor, porque es Él el que nos está guiando. Es Él el que nos está poniendo. Pero Jerry, ¿cómo voy a saber yo si es el Espíritu Santo? Cuando conozcas al Espíritu Santo, no va a haber forma de que no sepas que es Él. El problema es cuando no lo conocemos. Entonces cualquier espíritu es espíritu. Ah, pero la palabra dice que hay que sopesar los espíritus. Por supuesto, cuando no conocemos a a los espíritus, ni siquiera el Espíritu Santo, porque no interactuamos con él más allá de lo que recibimos en un bautismo, entonces simplemente hay que sopesarlos a todos porque todos se ven iguales. Pero cuando conoces, habitas, caminas diariamente con el Espíritu Santo, ya no hay forma de engaño. Ya no hay. No hay forma de engaño, porque ya sabes quién es la verdad. Caminas en la verdad y la verdad te hará libre, dice la palabra. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La misma palabra nos está instruyendo. Es en el Espíritu donde está nuestra libertad. Vamos a empezar a leer palabra. Ahora sí, vamos a irnos de una vez. Vamos a Hebreos 10, 14. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados. Amén. Amén. Literalmente lo que nos dice esta palabra es esto. La voluntad de Dios era que Jesucristo muriera y pagara una vez por todas, una vez por todas, ese sacrificio. No te jodas, ya lo leímos. Colosenses 2:13, sí, ya lo leímos. Vamos a ver. Yo creo que sí, ya lo leímos. ¿Verdad que sí? Ya leímos Colosenses. Sí, lo leí yo. Aquí Ah, ok. faltaba nada más Gálatas 5:16. Ah, ese Gálatas está, vamos a ver más adelante. Ok, muy bien. Ok, perfecto. El Señor y muchas personas hablan acerca de que se puede perder la salvación, se puede perder la salvación. A mí siempre me chocaba un poco eso, porque, y les voy a decir por qué. Cuando una persona camina al borde de un precipicio, es bueno que hablemos de que en cualquier momento se puede caer. ¿No es mejor caminar más adentro, donde no hay peligro? Y entre más hacia la fuente vamos, menos peligro hay, más seguros estamos. Literalmente Jesús no salvó gente para que un pecado más adelante lo hiciera caer. Pero a mí me hace pensar muchas veces la iglesia comete el error de poner a las personas a orar sin convicción, sin arrepentimiento verdadero, para que oren, para que digan las frases claves y ya se salvaron. Y en realidad tal vez no se ha salvado porque su corazón no lo estaba haciendo más que por compromiso.
Esas personas corren el peligro de verdaderamente alejarse de Dios totalmente y de irse y de caer y de perder su salvación, pero no es que perdieron su salvación, es que ni siquiera la tuvieron. Nunca tuvieron la convicción del Espíritu Santo, que es el que verdaderamente nos trae al Señor. Usted y yo necesitamos tener una convicción diaria de que sin Él estamos en pecado, de que sin Él podemos estar tropezando sin darnos cuenta, porque nuestra naturaleza humana sigue estando aquí. Una forma de expresarnos, una forma de pensar, una forma, el mismo Señor lo dijo cuando vemos a una mujer con deseo. No hay necesidad de establecer contacto físico con solo verla. ¿Por qué? Porque el Señor nos estaba diciendo, el problema es el corazón, el problema también está en la mente. ¿Cómo somos en nuestra naturaleza humana, aun cuando ésta no se manifieste externamente de una manera pronunciada? Ya nuestro corazón pecó, ya nuestra mente pecó. Somos muy buenos para juzgar a los demás. Ay, vea, es que aquí aquella persona siempre esto y siempre el otro, o nunca esto y nunca el otro. Y somos buenos para dictaminar lo bueno y lo malo. Iglesia, démonos a la tarea de ser los jueces de nuestro propio yo, no de nadie más. Cada quien tiene su tarea y su responsabilidad de dar cuentas ante Dios por lo que hace. Usted y yo no vamos a dar cuentas por los demás, usted y yo vamos a dar cuentas por nosotros. Así que nuestra responsabilidad es estarnos autoevaluando diariamente. ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué pensé lo que pensé? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tengo tanta cólera? ¿Por qué me siento tan solo? ¿Por qué me siento tan sola? ¿Por qué estoy tan frustrado? ¿Por qué es que no pude conseguir todo lo que yo hubiera querido en mi vida? Se me fue la vida y ya no hice todo lo que quería. Todo eso es carne, iglesia. Y si nosotros no aprendemos a ver con los ojos de Dios, nuestra vida va a seguir siendo miserable. Porque créanme, la perspectiva del reino es hermosísima y más bien lo activa a uno, más bien lo hace a uno querer hasta llegar a viejo con sabiduría, con conocimiento, con experiencia para poder instruir a otros. No es lo mismo la perspectiva natural que la perspectiva espiritual. Vamos a estudiar un poquito más a fondo esa naturaleza pecaminosa según la palabra. Vamos a primera de Romanos 3, 10, 12. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Amén. Punto. Se acabó la historia. No hay discusión. ¿Por qué? La gente podrá decir, no, 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 pero a ver, si hay gente buena ahí en el mundo, hay gente que hace buenas obras de caridad, hay gente que... No, 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 no está hablando de eso. La naturaleza humana es como que usted y yo venimos con una mancha que no nos podemos quitar de encima, que no existe ningún tipo de cloro o desinfectante o algo que pueda quitarnos esa mancha y esa mancha nos descalifica automáticamente. Pero eso no es justo, no, es la realidad. Y en realidad es justo, porque Adán y Eva trajeron el pecado sobre la humanidad y de ahí en adelante todos venimos de la misma semilla. Por eso es que el Señor sencillamente establece el parámetro. Hay una realidad. Usted y yo no tenemos quite. Ninguno de nosotros es bueno. Nadie es justo. Dice la palabra, nadie realmente es sabio, nadie busca a Dios. Seamos honestos, si nosotros no tenemos actividades como estas, ¿cuántas veces durante el día estamos con el Señor? ¿Cuántas veces pasamos orando? ¿Cuántas veces en el día establecemos una comunicación con el Señor, con la palabra? ¿Cuántas veces? Hoy me pasó algo muy simpático. Yo iba a levantarme y ya iba a agarrar el teléfono celular porque de costumbre para ver si alguien me escribió, para saber si todo está bien. Y el Espíritu Santo me dijo, ya vas al celular. Y el Espíritu Santo tiene un sentido del humor conmigo muy, 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 muy vacilón porque
Él sabe cómo agarrarme, él sabe cómo agarrarme, él me conoce demasiado mejor que yo. Y yo dije, tienes razón, ya yo lo iba a hacer como un impulso natural. No, señor, me voy a la palabra, lo primero que voy a hacer es leer la palabra. ¿Y saben qué escritura me dio? O sea, sí, ahorita se las leo, porque tengo que encender el teléfono. Era, si mal no me equivoco, Isaías 41. Pero ahorita la leo. Estaba establecido, dice la palabra, todos se desviaron. ¿Por qué? Porque la humanidad desde Adán y Eva tomó un rumbo diferente al que Dios tenía planeado. Y ahora todos estamos en ese rumbo. Y en ese rumbo hay sufrimiento, hay maldad, hay corrupción. Es intrínseca la maldad en el ser humano. El humanismo de hoy en día te va a decir, no, jamás. El ser humano puede ser bueno y lleno de... No, si fuera así, Cristo no viene. Si fuera como el mundo dice que es, no hubiéramos necesitado a Cristo. Porque solamente Cristo podía restaurar las cosas a su orden original. Vamos a Romanos 3:23. Dice la palabra, Romanos 3:23, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Así es, todos hemos pecado. Todos hemos pecado. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra naturaleza es pecar. Así como la naturaleza de un perro es perseguir gatos, la de un gato perseguir ratones, la de nosotros es pecar. Punto. Y yo creo que aquí nadie podría debatir eso, porque todos hemos pecado. El pecado es nuestra naturaleza. Y gracias a Dios por Jesús, porque entonces cuando Jesús viene, literalmente establece en nosotros, a través del Espíritu Santo, el despertar de nuestro espíritu y una nueva oportunidad de que escojamos una naturaleza diferente, totalmente opuesta a la naturaleza carnal que tenemos. Vámonos a Romanos 7, 18, 20. Ahora sí, Romanos 7, 18 al 20. Dice la palabra, yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Amén, así es. Literalmente, es como que en ti hay dos personas y esas dos personas compiten por el control de tu vida, la persona espiritual y la persona carnal. Como hemos vivido más tiempo en la persona carnal, obviamente la persona carnal tiene la tendencia a ser más fuerte. Pero mientras nosotros en nuestro corazón y nuestra mente queramos buscar al Señor, su presencia en oración y establecer esa conexión y ese vínculo con el Espíritu Santo a través de estos tiempos de oración, a través de estos tiempos a solas con Él, a través de, de la lectura de su palabra, a través de pedirle, Señor, transfórmame. Como decía el salmista, porque todo lo que hay en mí necesita ser cambiado, Señor. Literalmente entender nuestro problema nos hace entender nuestra solución. Y si todos hemos pecado, y si todos hemos caído de la gracia de Dios, nadie podía llegar al Padre a través de obras o a través de buenas voluntades o a través de buenas intenciones y deseos. Eso no nos quitaba la mancha. Solo la sangre de Cristo podía quitar esa mancha. Vámonos ahora a Gálatas 5, 19, 21. Ahora sí. Dice la palabra, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es. ¿Por qué, por qué nosotros, y esto es importante hacer la distinción, cuando usted y yo venimos a Cristo, y este es nuestro pasado,
puede que esto se siga manifestando intermitentemente. Y para esto vamos a utilizar un día, vamos a hacer un sábado en donde vamos a desenmascarar la carne, en donde vamos a verdaderamente entrar ya muy profundo en la carne, no en carne, en la carne. ¿Para qué? Para que podamos entender cómo se manifiesta, iglesia, porque hasta que nosotros no desenmascaremos la carne, vamos a seguir siendo víctimas de ella, de sus engaños, de su manipulación. Hemos vivido a veces tantos años en la carne que creemos que así somos. Y el que nos quiera nos tiene que querer así, sin darnos cuenta que el Señor lo que quiere es transformarnos y convertirnos en una persona completamente diferente a la que hemos sido toda una vida. Y que todo lo que somos es lo que tiene que morir. Jesús nos está llevando a la cruz, a ti y a mí, a crucificar nuestra carne, a crucificar el yo, a morir a nosotros mismos. Cargar esa cruz significa, ahí va la cruz, ahí va mi carne, pero ella no me determina, ella no es la que determina el camino, yo sigo al Señor con esa cruz a cuestas, ¿verdad? Pero entendamos esto, todo lo que es la naturaleza pecaminosa, todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, a veces no ni siquiera nos imaginamos lo largo y lo delgado que hila la idolatría, la hechicería, la hostilidad, porque a veces solo tomamos esas palabras y decimos, ah, no, yo no soy así, yo no hago esas cosas. Ajaja. ¿Ustedes han visto las raíces de un árbol o de una mata de esas de enredaderas? Son largas y largas y se van haciendo delgadas y delgadas y delgadas hasta que a veces son hilitos muy finos, pero esos son raíces todavía. Y de la misma manera, nosotros podemos estar teniendo raíces que no son ni de nosotros, que vienen de un pasado que ni conocemos y como no se manifiestan tal vez en nuestro día a día, pensamos que no las tenemos, pero puede que se manifiesten por otro lado. Por eso es tan importante estar en el Espíritu, porque solo el Espíritu Santo es el que te va a decir, vea lo que está pensando, vea lo que está sintiendo, vea lo que iba a decir. Estuvo a punto de abrir la boca, quédese calladito o quédese calladita, no me abra la boca. Pero si no tenemos ese nivel de vínculo, de conexión con el Espíritu Santo, créame que las cosas salen por la boca. Hablamos de más, nos enojamos si la gente no hace lo que yo quisiera o como a mí me gustaría. Uy, es que yo quería tal cosa y no me lo dieron. Uy, es que qué barbaridad. Yo le había dicho a tal persona tal cosa y al final siempre lo hizo. ¿Qué cólera me da? El problema somos nosotros, individualmente. Tenemos que aprender a hacer lo opuesto a lo que hemos sido toda una vida. Y hay gente que no, hay gente que está tan cómoda siendo quien es. Hay gente que está tan feliz siendo quien es. Y yo sí creo firmemente de que muchas personas van a tener que madurar su fe en la tribulación, porque si no están escuchando la voz del Espíritu Santo hoy para doblegar su carne, para limpiarse diariamente, cada hora, cada minuto en presencia, pero me dirán, pero entonces, ¿qué significa? Cada hora, cada minuto tengo que estar metido en el cuarto de ahí. No, yo tengo que trabajar. No, 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 no. Es un estado de conciencia. Usted empieza a vivir, de vivir desconectado de Dios, de nunca involucrarlo en nada, de no pensar en Él todo el día, a lo opuesto, a pasar pensando en Él todo el tiempo, a pasar hablándole todo el tiempo, indiferentemente de lo que estés haciendo, a sentir su presencia en todo lado donde caminas, a escuchar esa voz que te dice por aquí sí, por acá no. Es completamente un giro
en tu percepción y entender de la vida. Es un cambio completo y radical que tenemos que ejercitar mediante la oración, mediante pasar tiempo. Dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él endereza las veredas. ¿Por qué? Porque si tú lo tomas en cuenta en todas las instancias de tu vida y de tu día y de cada tarea que haces, créeme que Él va a hacerlo contigo. Él lo que quiere es que nosotros vivamos la vida con Él y a través de Él, en lugar de por nuestra propia cuenta. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Es lo que Él está gritándonos literalmente que tenemos que hacer, porque hacia donde vamos, si no estamos afianzados, aferrados a Él, no vamos a tener dirección y nuestras emociones nos van a vencer. No vamos a hacer el ejército espiritual que Él está preparando para su venida. Y ni siquiera estoy hablando de la segunda venida, estoy hablando de cuando Él venga por su iglesia. Antes de eso tenemos la gran cosecha. Y hay gente que ni siquiera sabe qué es lo que viene y ni le interesa. No, no, no. Ahí cuando llegue, que me tome en cuenta. No, no, eso no funciona así. No funciona así, iglesia. Por eso el Señor nos está diciendo, manténganse apercibidos, manténganse despiertos. Jesús le pidió a sus discípulos, velen conmigo y no pudieron hacerlo ni una hora. Eso es un reflejo de nuestra naturaleza humana. No pudieron orar con Jesús ni una hora. 3 veces tuvo que ir al Señor a buscarlos y ya la última les dijo, no, no, ¿saben qué? Tranquilos, ya llegaron por mí. Ya qué. La condición de la iglesia no es lo que Dios necesita que sea. Y créanme que cuando estemos en donde debemos estar, lo vamos a saber, lo vamos a entender, vamos a querer más. Y encima de eso, lo más hermoso es que vamos a estar alegres anticipando todo lo que está por venir. Vamos a estar alegres, vamos a estar ansiosos de ver la gloria de Dios en la tierra, vamos a estar ansiosos de ver la manifestación del Espíritu Santo en el cierre de Pentecostés como nunca antes se ha visto. Pero tenemos que estar listos, tenemos que estar atentos. Vámonos ahora a Efesios 2:1-3. Ok. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivían así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecadora. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios igual que todos los demás. Vean qué increíble cómo el Señor está diciendo, esto es para todos. Esta es la realidad de la que usted y yo venimos. Y yo recuerdo cuando yo estaba en mis 20 y yo no pensaba en Dios en lo más mínimo, hasta que el Señor me sacó de aquí y me llevó para allá y pasé un año en Estados Unidos en el que yo andaba, pero parecía abejón de mayo, dando vueltas y vueltas y vueltas y literalmente no, no, no arrancaba hasta que un día me invitaron a ir a la iglesia y fui a la iglesia y empecé a sentir cosas diferentes, empecé a pensar diferente, empecé a analizar todo y el Señor empezó a hablarme y recuerdo que poco a poco me empezó a llenar un hambre de conocimiento, un hambre, me di cuenta de que yo toda una vida estuve extraviado, de que me había perdido totalmente de la realidad natural, en la realidad natural, perdón, y de que había una realidad espiritual de la cual yo no sabía nada y era indispensable y urgente que yo aprendiera. No les voy a decir que a partir de ahí mi vida fue perfecta, no. Mis errores, todo lo que yo hice mal, a pesar de estar en el Señor lo utilizó para madurarme. Inclusive, años después me vengo para acá y aún ahí todavía seguía la escuela. Hoy todavía sigue la escuela. Nunca se va a acabar. Vamos a estar en el cielo aprendiendo
toda una eternidad quién es Dios y no nos va a alcanzar la eternidad para conocer la magnitud de nuestro Señor. Pero lo que tenemos que entender es de dónde venimos. Y esto aún está aquí. No me refiero a la condenación, no me refiero al hecho de que no hemos sido perdonados. Sí, hemos sido perdonados. Ya quedó claro y establecido que un solo sacrificio nos perdonó, pero nuestras raíces, nuestra naturaleza pecaminosa, aquella que era juicio de condenación, aquella que era juicio de literalmente de la sentencia, aún sigue estando aquí produciendo fruto negativo en nosotros, a pesar de que nosotros queremos buscar del Señor. Pablo lo dijo, aunque quiero hacer lo bueno, termino no haciéndolo. ¿Por qué? Porque hay una batalla diariamente que usted y yo tenemos que luchar. ¿A quién le damos el control de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestro hablar, de nuestro... Es más, les voy a dar un reto. Hombres, hombres, investiguen cómo es un hombre de Dios en la palabra. ¿Cuál es la figura de un hombre de Dios en la palabra? Mujeres, investiguen cómo se ve una mujer de Dios de acuerdo a la palabra. Y compárense ustedes donde están ahorita con esa persona. A ver si se sienten identificadas o identificadas o si faltan cosas que trabajar. Y si faltan cosas que trabajar, gloria a Dios, trabajémoslas. Esto no es una crítica, esto no es ningún juicio ni condenación, al contrario, es una retroalimentación. Entendamos lo que nos falta para corregirlo, para que podamos ser herramientas de Dios. Pero Jerry, Dios no me habla, o le hablo, le oro. ¿Saben quién decía así? Mi esposa, que, que le esté yendo muy bien en el ensayo de hoy. Tienen ensayo en la iglesia, van a cantar, si más no me equivoco, mañana. Pero ella me decía, es que yo le hablo y no me habla. Y yo le decía, vacilón, porque él sí te está hablando, lo que pasa es que no estás escuchando. Tus oídos están llenos de ruido. Usted siga orando hasta que usted lo escuche. Ahora mi esposa escucha al Señor, tiene sueños, está más sensible, está más cauta, está más precavida, ve las cosas diferente, analiza y piensa diferente. Estamos trabajando en equipo, orando juntos, porque como pareja tenemos que orar juntos. Hombres, si tienen familia, si tienen hogar, ¿cómo es el sacerdocio? Mujeres, ¿cómo es la ayuda idónea? Necesitamos empezar a entrar en la estructura que Dios creó para cada uno de nosotros, para que podamos fungir de acuerdo al contexto del reino en obediencia y justicia. Pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo, permea en mi corazón, en mi mente, el deseo de caminar en rectitud y en justicia, el deseo de ser como la palabra establece que yo soy en ti. Vámonos ahora a Salmos 51:5. Pues yo soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Así es. Cada uno de nosotros vino a este mundo como pecador. De hecho, ustedes pueden ver los niños cuando están pequeños y usted trata de quitarle un juguete y el niño automáticamente manifiesta, o que se lo preste a otro niño y no, el niño automáticamente manifiesta el egoísmo. Nadie les ha enseñado egoísmo, ellos lo traen intrínsecamente. Hay algunos niños que son peleoneros, hay algunos niños que son glotones, hay algunos niños que sencillamente son desobedientes y más bien cuando les dicen que no a algo, más bien más rápido lo hacen. Es la naturaleza manifiesta. Vemos, por ejemplo, si dejamos un lote baldío sin cortar el zacatito, sin cortar la grama, y lo dejamos ahí, cuando llegamos un mes más tarde, no se puede ni caminar por ese lote. ¿Por qué? Es el caos, es el desorden, es la evidencia del pecado en la tierra. Los animales salvajes, si usted se acerca a un león, probablemente hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque el animal salvaje, su instinto es matar, es devorar. Todo en la tierra
está en caos. Manifiesta esta naturaleza en el ser humano. Ah, no, pero resulta que nosotros somos mejores. No. Al igual que el mundo, al igual que los animales, nosotros estamos manifestando hoy una degradación moral, social, política, financiera, cualquiera de los ámbitos. Vean el mundo en el que estamos. Vean hacia atrás 20, 30 años. No es el mismo planeta, no es el mismo mundo. Y yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con personas mayores que yo les pregunto cómo era cómo era la tierra, cómo era el país, cómo era la zona en tu época, en tu juventud. Y comparo. Estamos en un mundo que no podemos ignorar, está cayendo. Y eso es parte de las advertencias del Señor con respecto a la hora en la que estamos. Vámonos a Jeremías 17:9. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay, y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Esto es poderoso. El mundo te dice, sigue tu corazón, haz lo que tu corazón te diga. La palabra te dice, es lo peor que puedes hacer. Ahora, si vamos a tener un sustituto, ¿verdad? Entonces, que no sea nuestro corazón el que nos diga qué es lo que tenemos que hacer o hacia dónde ir o etcétera. ¿Quién es ese sustituto? Bueno, el sustituto es el Espíritu Santo. Lo hermoso de trabajar con el Espíritu Santo, literalmente hombro a hombro con el Espíritu Santo, es el hecho de que cuando Él te da certeza de algo, cuando Él te dice, Jerry, esto, aquello o el otro, o es simplemente pasa algo y te das cuenta que el Espíritu Santo te está mostrando literalmente la solución o la respuesta a algo que tú tenías. Es increíble. Y te das cuenta porque el Espíritu Santo no solamente te da la respuesta o te da la visión o te da el contexto y después te llenas de fe, de entusiasmo, de gozo, de alegría. Él siempre trae esa serie no digamos emociones, porque son frutos en realidad, que hacen que tu corazón viva la realidad del reino. El corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Solo el Señor. Y si no vamos al Señor para que nos desnude aquí en la tierra, lo va a hacer allá arriba. Y créanme, allá arriba no te va a gustar. Y te vas a ver perdido de haberle servido a Dios aquí en la tierra y de haber literalmente coleccionado coronas para cuando llegues allá. No hacemos las cosas por lo que vamos a recibir, hacemos las cosas porque lo amamos y porque queremos que otras personas lo conozcan. Yo quiero que la iglesia despierte, yo quiero que la iglesia se vuelva una iglesia que escucha al Espíritu Santo y que camina bajo la dirección del Espíritu Santo. Si todos nosotros estuviéramos caminando así, créanme que estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de la obra del Señor, estaríamos hablando de la dirección que el Espíritu Santo nos está dando, estaríamos hablando de los milagros, estaríamos hablando de las evidencias del poder de Dios y de la gloria de Dios en las circunstancias que estamos viviendo, estaríamos todos celebrando y dándole gloria a Dios, compartiendo el pan, compartiendo lo que yo tengo, qué es lo que tú necesitas, como hacía la primera iglesia. ¿Qué es lo que necesitas? Yo lo tengo, es tuyo, porque a mí de todas formas mi proveedor es Dios. Hacia ahí vamos, iglesia. Vamos de regreso ahí. Y fuerte, fuerte, donde Dios va a proveer más allá de lo que nos imaginamos. Pero si estamos en Él, si estamos conectados, Dios nos va a sorprender, iglesia. Se los puedo asegurar, sin ningún temor a decirlo. Va a ser tan increíblemente hermoso. Vámonos a Colosenses 3:5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo.
Es increíble, incluso a nosotros, cómo nos han enseñado mal. No voy a entrar en eso porque ese no es el tema, pero iglesia, tenemos que reaprender. Tenemos que aprender de cero. Tenemos que aprender ahora por el Espíritu Santo. Y créanme que es hermoso. Créanme que si hoy usted se siente que su vida ha pasado todo un montón de cosas malas, gloria a Dios, porque el Señor te permitió pasar por todo para madurarte, para mostrarte el lado oscuro de este mundo, pero también para mostrarte que hay luz, que hay esperanza. Aquí no hay nadie, en este grupo no hay nadie que no tenga un propósito y un llamado a servirle a Dios, que no lo haya hecho antes, que lo quiera hacer o lo esté haciendo ahora y lo vaya a hacer más adelante. Pero lo que sí tenemos que entender, y esto no me lo tienen que creer a mí, vayan, hablen con el Señor y que el Señor se los confirme, porque no es lo mismo escuchar a una persona que tener la certeza del Espíritu Santo. Puede que lo que yo les estoy diciendo aquí lo están captando inmediatamente en el espíritu. Si están ahí, puede que no. Si no lo están captando, no hay ningún problema. Vayan, pregúntenle al Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo el que se los diga, porque no hay nada comparado al hecho de que cuando el Espíritu Santo te habla, se acabaron las dudas y ahora sabes. Ya sabes y es inamovible, es cimentado sobre la roca. Y es hermoso. Tu identidad no está en lo que haces en tu trabajo o en tu casa. Tu identidad está en el mundo espiritual, está en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Tenemos que orar. Tenemos que orar como nunca antes. Tenemos que pedir revelación como nunca antes. No tenemos que tener miedo de pedirle a Dios. El Espíritu Santo nos va a instruir, nos va a enseñar, nos va a decir, no, eso no te preocupes, eso ni lo pidas, de eso no se trata, vámonos por aquí. Deja que Él te lleve, aún de los errores. Los errores pueden ser literalmente, ¿cómo se llama? Una herramienta para guiarte, porque Él te ama tanto que hasta eso usa. Entonces, deja que Dios sea Dios donde tú no puedes serlo. Deja que Dios sea Dios donde tú no tienes el control de las cosas. Deja que Él sea Dios. Sí te voy a decir esto. Yo puedo ver en los otros grupos donde nos estamos reuniendo cómo el Señor va adelante y cómo el Señor está convocando y cómo el Señor está convocando a su iglesia a establecer altares. No altares como los de antes, me refiero a un altar de oración, en donde la familia se reúna, en donde la familia ore, en donde la familia ponga a Dios como el rey soberano de ese hogar, de esa familia, y todas las cosas empiecen a girar alrededor de la presencia de Dios ahí. Y todas las personas van a ser impactadas tarde o temprano, porque nada puede resistirse al poder del Señor. Es tiempo de que seamos la iglesia. Hemos ido a la iglesia mucho tiempo, pero ahora es tiempo de que usted y yo nos convirtamos en la iglesia. Creo que hoy queda claro el por qué. Hoy queda claro el por qué el Señor está llamando a la iglesia al Espíritu, porque si no estamos en el Espíritu, estamos en carne. Y hemos vivido así durante muchos años, y el Señor lo permitió. Pero estamos llegando al final del tiempo, en donde ya ahora necesito una iglesia en otro nivel, una iglesia en otro tipo de, digámoslo así, estructura, en otro tipo de conexión, en otro tipo de sensibilidad, en otro tipo de mentalidad y de corazón. Necesitamos una iglesia blanca, limpia, pura y sin mancha. Él es el que hace el trabajo. Él es el que nos hace blancos, limpios, puros y sin mancha. Nosotros solo tenemos que estar en Él. Él necesita lámparas que alumbren. Él es la luz, Él es el aceite, nosotros la lámpara. En Él todo sucede. Él necesita una iglesia que manifieste el fruto y el poder del Espíritu Santo. Él es el poder, Él es el fruto, nosotros el puente. Si nosotros no estamos en Él, Él no se ve. Así de sencillo. Y necesitamos que Él se vea. Y que Él se vea no por nuestro esfuerzo, al contrario, que sea tan sobrenatural que el primero impactado somos nosotros mismos. Para la próxima semana vamos a ver el, el para qué y el cómo. Y la última semana veremos el cuándo. Para la que sigue, si Dios nos da vida, vamos a ver, vamos a entrar en el tema de la carne. Es indispensable que evidenciemos a nuestro enemigo y lo sacamos de nuestra vida.
No es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, es una guerra. Y solo los valientes se enfrentan a estas guerras. Pero aquellos que se dan cuenta que ya tienen la victoria en Cristo, es como sacar, es como sacar ratas de una propiedad. Cuando sabes que la propiedad es tuya, no vas a permitir que las ratas vengan a invadir esta casa. Iglesia, que el Señor les bendiga. Espero que este mensaje haya tenido resonancia en su corazón. Espero que el Espíritu Santo les esté hablando. Y de nuevo, no, no espero que sea por lo que yo digo, sino que sea por lo que el Espíritu Santo está llamando, por lo que el Espíritu Santo está haciendo. Si tienes preguntas, si tienes dudas, no hay ningún problema. Puedes ir al Espíritu Santo, puedes decirle que háblame, contéstame, muéstrame, revélame. También pueden preguntarnos y nosotros haremos todo lo posible por ayudarles, porque al final todo apunta a Cristo. Él es la clave de todo, Él es el objetivo, Él es la meta, Él es la esperanza, Él es literalmente nuestra vida. Amén.